Muchachos, buenos días, espero que se encuentren bien. Bueno, en esta oportunidad les voy a hacer la explicación del tema que vamos a trabajar en la semana 10 y 11. El tema que vamos a trabajar esta semana es un tema que se sale pues como de lo que hemos venido trabajando hasta el momento, que ha sido como más dirigido hacia la parte abstracta, hacia el manejo algorítmico, la comprensión de conceptos como tal. Este tema que vamos a empezar a ver hoy va más relacionado a situaciones en contexto. Entonces, la idea es que nos brinde las herramientas para que nosotros podamos interpretar fenómenos, situaciones de nuestra vida diaria y pues a la vez poder ganar algunas herramientas, algún conocimiento para no solo interpretarlos, sino también para hacer procesos de modelación y de construcción de esos fenómenos. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es la noción de una función matemática, sus elementos y las diferentes formas de representación. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla con el taller que vamos a desarrollar y a partir de él entonces les voy a explicar tanto los conceptos como tal que incluye, como lo que tienen que hacer en el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Bueno, entonces en esta primera parte vamos a trabajar algo de interpretación de gráficos. Entonces lo que les voy a pedir acá es que a partir de su razonamiento lógico y lo que usted maneja del conocimiento de cómo se interpreta un gráfico matemático, no necesariamente estadístico, sino un gráfico cualquiera que maneje variables matemáticas, numéricas, usted puede hacer una relación, una interpretación del contexto en el cual se está desarrollando esa situación. Entonces, yo le voy a plantear aquí la situación. Esta primerita dice, la siguiente gráfica representa el comportamiento del coronavirus en Colombia desde el 6 de marzo hasta el 15 de abril del 2020. Aparece comportamiento del coronavirus, la fuente de la que fue tomada esa gráfica es del Ministerio de Salud de Colombia, o sea, estos no son datos inventados por la profe Nidia, sino que es de una fuente confiable. ¿Listo? Entonces, este gráfico no le voy a decir en este momento nada de la interpretación, porque eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, en su cuaderno va a ser el dibujo del gráfico, tal como está ahí, con los colores, manejando las mismas escalas, y va a contestar estas preguntas. Entonces, por decir algo, para esta primera situación le pregunto, ¿qué representa cada una de las curvas ilustradas en el gráfico? O sea, ¿qué representa la de color azul, la verde, la amarilla, la roja? Entonces, de la lectura del gráfico, usted contesta esa pregunta. ¿Qué se puede decir del comportamiento del virus en este intervalo de tiempo? O sea, entonces tenga cuidado de no hablar porque sí, de predicciones futuras o de cosas de su intuición, sino solamente de lo que usted logra leer a partir del gráfico. ¿Listo? Porque entonces la pregunta se presta para que usted se deje llevar por su imaginación, por sus ideas intuitivas y coloque ahí lo que usted cree de esa situación. Pero el objetivo de la actividad es que usted interprete el gráfico. Entonces, esa pregunta la contesta con base en lo que usted lee de ahí, de esa gráfica. ¿Listo? Y la siguiente entonces dice, si el virus se sigue comportando de la misma manera, ¿qué se puede esperar en el futuro? Entonces ya en esa pregunta, ahí sí, con base en lo que usted interpretó que decía el gráfico, puede hacer predicciones futuras. ¿Listo? Pero solamente con los datos reales que se dan ahí. Ese mismo ejercicio de la interpretación de gráficos lo va a hacer con otras situaciones que le planteo acá. Entonces, esta por lo menos muestra el crecimiento de la población en Colombia desde 1990 hasta una proyección al 2030. Aquí entonces yo le hago la claridad porque de pronto esto se presta para confusión que dice antigua senda y nueva senda. Entonces, eso de antigua senda era una proyección hecha con datos anteriores, ¿sí? O sea, digamos, se comportó de cierta manera hasta un año. Y con ese comportamiento que traía, ellos predijeron que el crecimiento se iba a seguir dando de esta manera. Pero ¿qué pasa? Y para allá los datos empezaron a cambiar y el comportamiento se empezó a dar de esta forma. Entonces, por eso esto lo llaman senda antigua, con los datos que tenían anteriormente, y nueva senda. Entonces, a partir del análisis que usted hace de cómo es cada una de esas sendas, responder estas preguntas que le planteo acá.
Bien, esa es la segunda situación. La tercera, entonces, habla acerca de el crecimiento global de Netflix en los últimos años. Entonces, lo mismo, aquí esta aparece acompañada además de unas barritas estadísticas, pero lo que más me interesa que analicen es la curva. ¿Listo? Entonces, miran la curva y con base en eso respondemos las dos preguntas planteadas. Y esta última, que es un gráfico también del DANE, fuente del DANE, acerca de la tasa del desempleo en Colombia desde el 2010 hasta el 2019. Y aparecen aquí los datos porcentuales año a año. Entonces, con base en eso, contestar estas preguntas. No les doy muchos tips o mucha información de la lectura del gráfico porque es que ese es el ejercicio que quiero que ustedes hagan. O sea, que interpreten el gráfico y a partir de lo que aparece ahí, resolvamos esas preguntas. Bien, eso es lo primero que ustedes van a hacer. Ya después de eso, entonces sí viene la explicación de lo que es una función matemática. Entonces, bueno, tenemos el concepto inicialmente de lo que es una relación. ¿Por qué una relación? Porque la definición de función toma como elemento lo que es una relación. Entonces es importante primero entender esto para luego sí entrar a definir qué es función. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando hablamos de relación, en matemáticas es la correspondencia que hay entre dos conjuntos, un conjunto llamado dominio y un segundo conjunto llamado rango o codominio. ¿Listo? Son los nombres que se le dan. De manera que a cada elemento del dominio le corresponde uno o más elementos del rango. Bien, traducción con un ejemplito para entenderlo bien. Entonces dice, en una tienda comercial, cada artículo está relacionado con su precio, o sea, a cada artículo le corresponde un precio. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo. Tengo un conjunto, no se los muestro acá porque es que acá les hice fue el diagrama del segundo ejemplo, pero entonces les narro cómo sería la ilustración del primer ejemplo. Entonces tendría un conjunto que relaciona los nombres de los artículos. Entonces tengo ahí arroz, chocolate, aceite, harina, todos los artículos del supermercado. Y en el otro conjunto entonces tengo el precio, 5.000, 6.000, 10.000, 12.000. A cada elemento del primer conjunto que se llama dominio, lo voy a relacionar con un elemento del otro conjunto que se llama codominio o rango. ¿Listo? Eso es lo que me dice la relación. Simplemente eso, que tengo dos conjuntos y a cada elemento de un conjunto le corresponde un elemento del otro conjunto. No le pone ninguna condición. Este segundo ejemplo, entonces dice, en la guía telefónica, cada cliente está relacionado con uno o más números telefónicos. Entonces tengo acá, el primero que es el codominio, sería el cliente, y el segundo, que es el rango, sería la línea telefónica. Entonces, Rocío maneja estos dos números de teléfono, María maneja este, Manuel maneja este, Luis no tiene número de teléfono. Entonces, tengo acá dos conjuntos y establezco una relación de los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. Ese es el concepto de relación matemática. Ahora, a partir de ese concepto, entonces sí vamos a definir lo que es una función. Entonces vamos a decir que una función es una relación a la cual se añade la condición de que a cada valor del dominio le corresponde uno y solo un valor del rango. Entonces, aquí sí se me suma ya una condición, no es simplemente que el de acá vaya una flecha acá, sino que me dice que un valor de acá, del dominio, no puede ir dirigido a dos valores del rango. O sea, esto que tenía aquí arriba, de que Rocío tenía dos números de teléfono, esto ya no se puede dar en una función. O sea, esto es posible en la relación, pero en la función yo no puedo decir que un valor de acá del dominio salga para dos del rango o del codominio. ¿Listo? Entonces miremos este ejemplo. Dice, los estudiantes de noveno y el pupitre que ocupan en el salón. Entonces, tengo acá el listado de algunos estudiantes, Catalina, Laura, Dana, Haider, Nenser. Y las sillas en el salón, entonces tengo silla 1, silla 2, silla 3, silla 4, silla 5. Cada uno de ellos está asignado a una silla, ¿sí? Yo no puedo decir que Catalina se sienta en la silla 1 y se sienta en la silla 2.
Y ustedes ahorita les va a correr su imaginación y va a decir, si yo uno o dos sillas y me siento en la mitad, me pongo la mitad en una silla y la mitad en otra y se estaría dando. Pero no, o sea, en condiciones ideales de que usted esté bien sentado, le va a corresponder una sola silla. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto de función. Tengo dos conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto llamado dominio le corresponde un único elemento del segundo conjunto llamado rango o codominio. ¿Bien? Listo. A ver, ¿qué nos dice por acá? De las definiciones anteriores podemos deducir que todas las funciones son relaciones. O sea, esta definición de función cumple con la definición de relación, pero no pasa al revés. O sea, yo no puedo decir que una relación es una función, porque la relación no está cumpliendo con esta condición, como se dieron cuenta en el ejemplo de la guía telefónica. ¿Listo? Entonces, tener claridad en estas definiciones es fundamental para determinar cuándo una relación es o no funciona. Por ejemplo, bueno, entonces este ejercicio que tenemos acá es interesante porque es ver cómo se relacionan los datos y a partir de esa relación de datos poder decir si es una función o no es una función. Bien, entonces miremos este primero. Tengo aquí ABC, cada una relacionada con 1, 2, 3. Aquí de cada uno de los elementos del dominio le sale un elemento del codominio. Entonces ahí se está relacionando perfectamente con la condición de función. Entonces puede decir que sí es función, ¿cierto? Listo. En el B, ¿qué pasa? Este punto va aquí a 1, este punto también va a 1, este punto va aquí a 2. ¿Cuál es la condición? Que un elemento del conjunto del dominio no se relacione con dos del codominio, pero no me está diciendo que hay problema en que a uno de acá le lleguen dos de este lado, ¿sí? Entonces, en este caso, así este valor provenga de dos valores de acá, eso no le quita el hecho de que sea función. Entonces, en ese caso voy a decir que sí es función. O sea, a estos valores del codominio sí les pueden llegar o pueden estar relacionados con varios valores del dominio. ¿Listo? Entonces, es importante tener claro ese concepto, ¿bien? En cambio, miren en el C, ¿qué pasa? Este punto A sale para dos puntos de acá, para dos puntos del codominio. Entonces, como sale para dos puntos del codominio, ya eso va en contra del concepto de función. Entonces, ahí ya puedo decir claramente que esa relación no es una función, ¿vale? Entonces, miremos este ejemplo. Entonces, digamos que el dominio era el nombre de la persona y el codominio era la edad. Entonces, yo puedo decir aquí que Juan y Pedro tienen un año. Es posible eso, ¿cierto? O sea, cualquier cantidad de personas pueden tener la misma edad. Pero aquí yo no puedo decir que Juan tiene a la vez un año y que a la vez tiene 2 años. O sea, no es lógico, ¿cierto? O sea, yo tengo una única edad. Entonces, por esa razón, se dice que esta sí es función y que esta no es función. ¿Listo? O sea, como para entender el concepto más asociado a una situación real. Y esta última es similar a la B. O sea, aquí este valor 2 proviene de dos valores del dominio, pero cada uno de los del dominio se está relacionando solo con uno del codominio. ¿Bien? Bueno, acá en este cuadrito está la explicación que les acabo de decir. Ahí tienen esa teoría en su taller. Listo. Después de entender el concepto, entonces vamos a ver esas funciones, cómo se pueden representar. Entonces, la primera forma de representación es en los conjunticos, así como lo trabajamos antes, en diagrama sagital. Entonces, el diagrama sagital me dice que tengo dos conjuntos, un conjunto X, que lo voy a llamar dominio, y un conjunto Y, que lo voy a llamar rango o codominio. ¿Listo? Que el conjunto X va a representar la variable independiente y que el conjunto Y va a representar la variable dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores de Y dependen de los valores que tenga X. En el ejemplo de la edad, entonces digamos, X, ¿quiénes serían? Los nombres de las personas. Carlos, Juan, Pedro. Y Y sus edades, 1, 2, 3. Entonces yo no puedo decir
que estas edades van sueltas porque sí, sino que esas edades dependen de la persona con la que yo lo tenga asociado. Por eso, entonces voy a decir que esta es independiente, o sea, no se ve alterada por nadie, y esta es dependiente, o sea, surge de la relación que logre establecer con los elementos del primer conjunto. ¿Listo? Bueno, y esta flechita que ven acá es la función, entonces la función f, o sea, la que me dice la relación que hay entre uno y otro. Entonces, en el ejemplo que les acabo de dar de la edad, f, ¿qué sería? Edad, que es lo que yo estoy analizando en la relación de esas dos personas, o de esos dos conjuntos. ¿Bien? Bueno, un ejemplito que les coloqué acá. Entonces, dice, la función f corresponde a elevar los números del -2 al 2 al cuadrado. Entonces, aquí me está diciendo, tome los valores del -2 al 2. Entonces, los coloco, -2, -1, 0, 1 y 2. Y la función es elevarlos al cuadrado. Entonces, si yo elevo al cuadrado, -2 al cuadrado, -2 por -2, 4. -1 al cuadrado, 1, 0 al cuadrado, 0, 1 al cuadrado, 1 y 2 al cuadrado, 4. ¿Listo? Es función porque cada uno de los de acá se relaciona con solo uno de los de este lado. Así aquí le hayan llegado dos resultados y aquí le hayan llegado dos números del otro lado. ¿Listo? El dominio, o sea, la variable independiente. ¿Quiénes son? Los números del -2 al 2. Y el rango, ¿quiénes son? Todos los resultados que me dieron después de elevar esos números al cuadrado. Entonces, ahora sí entendemos por qué es dependiente, porque son los que resultan, los que surgen después de aplicar algún proceso a todos los valores del dominio. ¿Listo? Bueno, ese es el diagrama sagital. Ahora, esos datos, esa función también se puede representar de forma tabular, es decir, en una tabla de datos. Entonces, en esa tabla de datos voy a tener siempre dos filas. En la primera fila voy a colocar los valores de X, o sea, los valores del dominio de la variable independiente. Y en la segunda fila los valores de Y, o sea, los valores del rango, codominio, variable dependiente. Les repito los nombres porque esa es una terminología que nos tenemos que ir grabando. ¿Listo? Este tema es importante y se va a repetir de aquí en adelante. Entonces, en décimo otra vez lo van a ver, en 11 otra vez. En los programas de las universidades normalmente arrancan con esto, que es el primer tema que se trabaja en cálculo. ¿Listo? Entonces, es importante que desde ya nos quede bien entendidito este tema. Bueno, entonces en X, guiándonos otra vez por el ejemplo, que nos dice que la función es elevar al cuadrado los números entre -2 y 2. Entonces vamos a colocar -2, -1, 0, 1 y -2. Y en Y, pues los resultados que me da al elevarlos al cuadrado. Entonces -2 al cuadrado, 4, -1 al cuadrado, 1. Es exactamente lo mismo que tengo acá en los conjunticos, en el diagrama sagital, solamente que aquí los acomodo en tabla. Y ya, ahí me quedó representado en su forma tabular. No es más lo que se hace en esa partecita. Bien, la siguiente forma es la representación gráfica. Entonces, en la representación gráfica voy a tomar el plano cartesiano y voy a colocar en el eje X los valores del dominio, o sea, los valores de X. Y en el eje Y los valores del rango, o sea, los valores del codominio. Voy a representar cada una de estas relaciones como pareja coordenada. ¿Listo? Pareja ordenada. Entonces tengo acá -2 con 4. Entonces miro, -2 con 4. Por aquí arriba iría el primer puntito. -1 con 1. -1 con 1. Por aquí iría el otro. 0 con 0. Aquí está el otro. 1 con 1. Y -2 con 4. Los 1 y ¿qué me da? Esta curvita que se llama una parábola, que eso lo vamos a ver después en trigonometría, una parábola, o que es la representación de una función cuadrática, que Dios mediante lo alcancemos a ver este año también. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya nos quedó de forma gráfica. Los ejes los podemos, la escala la podemos manejar según la numeración que tengamos. Entonces en este caso yo la manejé de 1 en 1 porque los valores me daban para eso. Pero si en la función que ustedes estén trabajando salen valores muy grandes, entonces pueden hacer la escala de 5 en 5, de 10 en 10, como trabajamos ubicación de puntos en el plano cartesiano. ¿Listo? Bueno, y la última forma de representación es la representación algebraica. Entonces, la representación algebraica, ¿qué es?
es expresar mediante una ecuación esa situación, ese fenómeno que estoy trabajando ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, el ejemplo que estamos trabajando dice que elevemos el número al cuadrado. ¿Y qué es elevar el número al cuadrado en forma algebraica? Es colocar un número cualquiera, que lo llamo x, al cuadrado, pues ponerle el exponente 2. Importante acá, temas de notación. Entonces, una función, ¿cómo la voy a escribir? Siempre coloco una f y entre paréntesis x. Y eso se lee f de x. ¿Listo? O sea, la función aplicada a valores de x, o sea, a los valores del dominio. Igual a, y ahí sí la representación como se dé. Entonces, en el ejemplo que les estoy diciendo, f de x igual a x al cuadrado. Este ejemplo, que es un tema que estamos escuchando, mejor dicho, ahorita todos los días en el noticiero. El coronavirus crece de forma exponencial. Entonces, la forma exponencial, ¿cuál es? Es el número de Euler, que lo vimos en los irracionales, elevado a un exponente x. Entonces, ese x se va reemplazando por 1, e a la 1, e a la 2, e a la 3, e a la 4, y cada vez los resultados van a ser más y más grandes, y la curva va creciendo, 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 no así suavecito, sino crece en forma exponencial, o sea, rápidamente. Mucha diferencia entre un valor y otro. ¿Listo? Eso quiere decir exponencial, que después también vamos a ver esa función exponencial como tal, con sus características y su comportamiento. ¿Listo? Los ingresos se reducen a la mitad. Entonces, ¿cómo represento la mitad de algo? Dividiéndolo por 2. Entonces, digamos, los ingresos son X y la mitad sería X sobre 2, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aplicando lo que vimos alguna vez de traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. O sea, una situación normal, expresándola a partir de términos algebraicos. ¿Bien? Listo, entonces ahora sí vamos a hacer un ejemplo completo de cómo son los ejercicios que les voy a plantear para que ustedes tengan la idea. Entonces, yo les voy a dar una función. Normalmente esa función me la dan en su expresión algebraica. Y a partir de esa expresión algebraica, entonces ustedes lo que van a hacer es representarla en forma tabular y gráfica. O sea, sacar la tabla y sacar el gráfico de esa función. ¿Listo? Entonces dice, perdón. Bueno, entonces dice, dada la función f de x igual a 2x más 1, representarla de forma tabular y gráfica. Entonces ya me dieron aquí la expresión algebraica, vamos a sacar la tablita. Entonces empezamos. Aquí como no me está diciendo explícitamente cuál es el dominio, entonces cuando no me dan el dominio, yo voy a decir que el dominio son todos los reales. A no ser que tenga alguna restricción, digamos, si el x aparece en el denominador y como yo sé que no se puede dividir por 0, entonces quiere decir que en el dominio yo no voy a incluir el 0. Pero bueno, eso es un ejercicio que lo vamos a hacer más adelante, donde les voy a explicar cómo identificar el dominio o el rango de una función dada en su forma algebraica. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar que el dominio son todos los reales. ¿Listo? Pero como yo no voy a construir una tabla con todos los números reales, es imposible porque los reales son infinitos, entonces voy a tomar unos valores representativos. ¿Qué es lo que hago? Normalmente tomo unos valores negativos, el 0 y unos positivos. ¿Para qué? Para poder ver, como en esos dos cuadrantes, cómo se comporta la función. ¿Listo? Entonces, en este caso, dice que hagamos la tabla. Entonces, en la tabla yo voy a tomar el -3, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Si usted quiere tomar más valores negativos y más valores positivos, lo puede hacer. Si no, solamente con eso ya se puede ver cómo se comporta la función. Entonces, colocamos x, f de x o y, le puede colocar también acá, no hay problema. Y en x coloca los valores que le acabo de decir que corresponden a los datos que voy a tomar para ver cómo se comporta la función. Voy a coger ahora esos valores y los voy a reemplazar en la función dada de forma algebraica, es decir, hallar el valor numérico de esa ecuación. Eso ya nosotros también lo vimos, lo sabemos hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Entonces, cojo la función f de x igual a 2x más 1. Y donde está la x, escribo el número. Entonces, empiezo con el -3. Quedaría f de -3 es igual a 2 por -3 más 1.
Aquí donde estaba la X, reemplace el número. Y me quedaría 2 por menos 3, menos 6. Y menos 6 más 1, menos 5. Ahí salió el primero. Sigo con el menos 2. Entonces me quedarían 2 por menos 2, menos 4. Más 1, menos 3. Ahí sería el siguiente. Sigo con el otro. Entonces me quedaría 2 por menos 1, menos 2. Más 1, menos 1. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces de aquí ustedes van viendo el comportamiento de la función, ¿cierto? Menos 2, menos 3, menos 1. ¿Va de cuánto en cuánto? De a 2, ¿cierto? Le va sumando de a 2. Entonces acá tengo 5. El siguiente, ¿cuál será? El de f de 3. Sería 7. ¿Bien? Listo. Entonces aquí ya sería 7. Y con eso entonces completo la tabla. Al menos 3 le correspondió el menos 5, al menos 2 el menos 3, al menos 1 el menos 1, al 0 el 1, al 1 el 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Listo. Ya me quedó la tabla. Ese es todo el proceso para sacar la tabla. ¿Qué hago ahora? Bueno, una cosa antes de pasar a la gráfica. Aquí, si ustedes quieren, pueden darle más valores, pero no le vayan a dar menos. O sea, en los ejercicios que vamos a hacer, como mínimo, trabajenlo de menos 3 a 3, como mínimo. Si ustedes quieren darle más valores negativos y más valores positivos para ver mejor la formita de la gráfica, lo pueden hacer, pero no le vayan a dar menos valores porque si no, no vamos a ver bien el comportamiento de esa función gráficamente. Bueno, entonces ahora sí de forma gráfica. Entonces en forma gráfica, paso número 1, traza su plano cartesiano y le pone la escala acorde a los valores de la tabla. Entonces miren, en mi caso, en este ejemplo, la tabla tiene valores pequeñitos. El máximo valor que tiene en X es el 3, ¿cierto? De menos 3 a 3. Y el máximo valor que tiene en f de X es el 7. Entonces yo puedo hacer el eje X, lo hice aquí de menos 4 hasta 4. Y el eje Y lo hice de menos 7 hasta 7. ¿Sí? Entonces ahí pues no importa, si ustedes la quieren hacer más larguita se puede, pero lo importante es que les quede con la escala apropiada. Si en algún ejemplo que ustedes estén haciendo les salen decimales, pues tratan de trabajar con aproximación. Inclusive muchas veces este tema se trabaja en hojas milimetradas para que se pueda acomodar con mayor precisión los valores decimales. Pero pues si no tienen hojas milimetradas, lo hacen en el cuaderno en hoja cuadriculada, no pasa nada. Bueno, entonces ya una vez usted tenga el plano con la escala, entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a ubicar las parejas de la tabla. Entonces, la primera parejita, menos 3 con menos 5. A ver si se alcanza a ver acá las dos cosas. Menos 3 con menos 5 por aquí. Menos 2 con menos 3 por acá. Menos 1 con 1. Con menos 1, perdón. 0, 0 con 1 por aquí arriba. 1 con 3. 2 con 5. Y 3 con 7. Y uno todos esos puntos y me dio una línea recta, ¿cierto? Listo. Bien, ahí ya me quedó representada gráficamente y ya. Eso es todo lo que hay que hacer en esa parte, ¿listo? Aquí no lo representamos en diagrama sagital porque no se acostumbra. O sea, normalmente lo representa uno en la expresión algebraica, su tabla de datos y su forma gráfica. La representación sagital es más que todo como para entender el concepto como tal de lo que es la función. ¿Vale? Bueno, esta última partecita se las agregué aquí cuando estaba haciendo el taller porque es importante tener como esos tipsitos para que usted pueda reconocer cuándo una relación si es función o no desde sus diferentes representaciones. Ya nosotros habíamos hecho el ejercicio con el diagrama sagital anteriormente. Aquí se los volví a colocar, pero pues es lo mismo que está arriba. ¿Listo? Entonces esto ya no lo explico porque ya lo habíamos aclarado. Les explico estos dos. Entonces, cuando está en tabla de datos, ¿cómo yo sé si esa tabla corresponde a una función o no? Entonces, yo miro los valores de X y si me aparece el número repetido, por decir algo aquí, el 1 está con menos 5 y el 1 también está con 2. Eso no es posible porque dijimos que un valor del dominio solamente podía salir a uno del codominio. ¿Y aquí qué pasó? Que el 1 salió para dos lados, o sea, el 1 salió para el menos 5 y el 1 salió para el 2. Entonces, eso no es posible.
Cuando aparezca algo así, entonces ustedes van a decir que no es una función. Es una relación, pero no es función. Bien, entonces miro acá X. Aquí no están repetidos, ¿cierto? Entonces aquí cada uno salió a un valor en el codominio. Quiere decir que aquí sí es función. ¿Por qué les resalté esto? Para que ustedes vean que en el codominio sí se pueden repetir, o sea, aquí no pasa nada. Esta tabla inclusive es la de la función x al cuadrado, o sea, al menos 2 sale con el 4 y el 2 también sale con el 4. Y eso no le quita el hecho de que sea función, porque no está incumpliendo con la condición de que uno de acá se relacione con solo uno del otro lado. ¿Listo? Bueno, suena un poco enredado, pero una vez usted entiende bien cómo la noción, las condiciones y todo, se le clarifica más. Esta última sí no tiene ningún número repetido ni en el dominio ni en el codominio. Entonces ya ahí simplemente afirmo que es función. Bien, ahora en la forma gráfica. En la forma gráfica hay un truquito y es que una vez usted tenga la representación, usted traza una línea vertical. Y si esa línea vertical toca a su gráfico en 2 puntos o más, usted va a decir que no es función. O sea, tiene que tocarlo solo en uno. Porque si lo tocara en 2, ¿qué quiere decir? Que ese valor, digamos aquí este 1, lo relacioné con este y lo relacioné con otro. Entonces ahí ya incumple el concepto de función. Entonces quiere decir que la línea vertical que usted trace tiene que encontrarse solamente con un punto. ¿Listo? Solo con un punto. Entonces miren esta. Aquí esta es la x al cuadrado, la parábola. Entonces trazo la línea aquí y se encuentra solamente con un puntico. O sea, digo, sí es función. Esta, que también es una parábola, pero entonces va abierta hacia la derecha. Entonces la trazo acá y esta se corta en 1 y 2 puntos. Quiere decir que esa no es una función. ¿Listo? Esa no es función, queda eliminada. Esta le trazo una línea y se encuentra solo en un puntico. Entonces, bien. Y esta última es una circunferencia. Trazo la línea y se encuentra en 2 puntos. Quiere decir que no es función. Bien. Listo. Bueno, está ahí, entonces esa es la teoría que vamos a manejar. Este tema de funciones es supremamente amplio. Esto que les estoy explicando hoy es hasta ahora la noción, o sea, que usted entienda para qué se usa, qué sentido tiene, cuál es el concepto, cuáles son sus elementos, en qué forma se puede encontrar representado, pero pues de aquí en adelante, o sea, esto tiene tela para recortar, es un tema muy amplio. Bueno, entonces, actividad. ¿Qué vamos a hacer en la actividad? Entonces, el primer punto nos pide, analiza cada una de las siguientes relaciones en diversas formas de representación e indica si son funciones o no. Argumenta el por qué. Entonces, este primer punto es exactamente lo mismo que les expliqué en esta tablita, ¿vale? Entonces, aquí lo que van a hacer es, hacen el dibujo, eso sí les pido por favor que hagan todas las representaciones, todos los grafiquitos bien hechecitos, eso le ayuda también a usted a coger práctica en la elaboración de gráficos, en la distribución de sus espacios, bueno, desarrolla otras habilidades que también les sirven. Entonces, hace el dibujo del gráfico y hace el ejercicio que le expliqué ahorita, trazar la línea vertical. Si usted ve que se corta en un punto, entonces ahí escribe es función. Si ve que se cortan 2 puntos, entonces escribe no es función. ¿Y ya? Eso sería lo que se aplica para el A y para el D de gráfico. Aquí en la tabla, entonces lo que le expliqué, mira los valores, ¿están repetidos o no? Aquí lo que le expliqué de las flechitas, o sea, es aplicar el concepto, lo que les acabo de explicar. Eso hacen en ese primer punto. Bueno, ahora en el segundo dice, completa la siguiente tabla indicando el dominio, la variable que es la variable independiente, y el rango, que es la variable dependiente en cada situación. Entonces, estos ya son situaciones en contexto. Entonces, en esa situación en contexto, usted va a identificar quién es el dominio y quién es el rango. ¿Esto para qué? Para que reconozca elementos. Entonces, yo el primero se lo solucioné, se lo planteé como un ejemplo. Dice, en un almacén a cada producto le corresponde un precio, que fue el ejemplo que les di arriba, ¿listo? Entonces, ¿quién es el dominio? El producto. ¿Y cuál es el rango? El precio. O sea, el precio depende del producto que yo esté comprando, ¿cierto? El producto que esté mirando. En cada uno hace lo mismo, entonces en cada uno relaciona quién depende de quién. ¿Quién sería mi punto de partida?
y quién me da como resultado en el rango. Listo, ese sería el punto 2. Ahora, para el punto 3, a cada una de las siguientes funciones expresadas en su forma algebraica, realizar la representación de forma tabular y gráfica. Entonces, para cada función que le doy acá, hacer lo mismo que les expliqué en este ejemplo. ¿Listo? Entonces, lo tiene en forma algebraica, haga la tabla, me coloca así, por favor, los procesos, estos procesos en los que usted va reemplazando X por cada número. Esos procesos son importantes para yo validar que efectivamente usted comprendió e hizo el proceso como debía. ¿Listo? Para cada una de esas 5 funciones que les doy ahí. ¿Listo? Están todas sencillas, en todas el dominio son los reales, o sea, no hay restricción de que algún número le va a dar a usted problema, no, en todas son los reales. Entonces manejen las tablas como en el ejemplo del menos 3 a 3, en todas. Si usted de pronto lo hace de menos 3 a 3 y aún así no logra ver cómo es el comportamiento de la gráfica y quiere darle valores adicionales, puede hacerlo, pero no las haga con menos de esa cantidad de números que le indiqué. ¿Listo? Bueno, les coloqué aquí este link. Este link es un graficador online. Entonces, una vez usted tenga hecho esto, puede ir a ese link y colocarle ahí la función, o sea, le copia esta expresión x sobre 3. Y ahí lo que hace es graficarla. La grafica y le muestra a usted cómo es la forma. Y con eso usted corrobora si la que hizo manualmente le quedó bien o no. No vayan sí a imprimirla y a colocarme como respuesta la gráfica que les hizo el programa, la aplicación. Usted va a hacer su ejercicio manual. Esto simplemente es porque pues son herramientas tecnológicas que tenemos y nos sirven pues para validar que lo que hacemos nos quedó bien y para que de pronto en otro momento en que ya estemos viendo otro tema y lo central no sea hacer la gráfica, nos sirve pues para tenerla ahí de forma rápida. ¿Listo? Pero como en este tema yo lo que quiero es que usted aprenda a hacer la representación gráfica. Entonces necesito que lo haga manualmente y que use esto solamente como apoyo para que garantice que lo que hizo le quedó bien. ¿Listo? Bueno, punto 4. A partir de la siguiente gráfica determina. Entonces aquí les doy es la gráfica que representa la velocidad de metros por segundo. Velocidad que se mide en metros por segundo versus el tiempo, ¿listo? O sea, la velocidad dada en determinado instante de tiempo. Entonces, en esa gráfica, a partir de esa gráfica, usted va a determinar quién es el dominio, quién es el rango, hacer la representación en diagrama sagital. Entonces, con estos numeritos de acá, usted hace el conjuntico del dominio, hace el conjuntico del rango y los une, su diagrama sagital. Y la representación tabular, o sea, con estos valorcitos hace la tabla colocando quiénes son X y quiénes son Y. ¿Listo? Y eso es todo. Aquí en punto 5 les coloqué nuevamente que el punto 5 se reemplaza por las preguntas de la parte inicial. O sea, el taller consta de 5 puntos, que son estos 4, y el quinto, que es la solución de la interpretación de los gráficos de las situaciones de la primera parte. ¿Listo? Y ese sería todo el taller, chicos. Aquí estos links que les coloqué, bueno, son los recursos bibliográficos utilizados, ahí aparecen de pronto algunas explicaciones si necesitan apoyo adicional en la explicación. Una vez tengan eso resuelto, entonces toman foto de todo y me envían al correo electrónico a más tardar el 2 de junio. ¿Listo? Esto es actividad para semana 10 y semana 11. Entonces tienen tiempo para que lo resuelvan, lo hagan por favor bien hechecito. Ustedes saben que a mí me gustan trabajos de calidad, bien organizaditos. Entonces yo veré esos trabajos que me van a enviar. Bueno, muchachos, listo. Y eso sería todo. Entonces espero que les haya quedado claro el tema, que hayan entendido bien. Les deseo muchos éxitos, bendiciones, se cuidan mucho en casita y se pueden comunicar conmigo cualquier cosa que no entiendan. ¿Listo? Bien sea al correo, al Classroom o los que tienen mi número al WhatsApp. Bueno, entonces los dejo. Saludos a las familias, un abrazo y que estén bien. Adiós.